Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Un saludo cordial y afectuoso a cada amigo y hermano que está con nosotros con esa firme decisión de estudiar las Sagradas Escrituras. En este tiempo final de la historia, donde se presentan situaciones a veces que nos derrumban, vemos cómo la sociedad está a punto de colapsar. Es interesante tener alguna orientación bíblica sobre los tiempos en que estamos viviendo. Y precisamente de eso se trata la motivación de cada día de estudiar las Sagradas Escrituras y la invitación que estamos haciendo en esta hora para que traiga su Biblia, su guía de estudio, en la continuación de la lección número 8 que estamos estudiando en este tiempo. Quisiéramos invitarle para que tenga su guía de estudio en mano. Y en esta semana donde estamos estudiando sobre el sábado y el fin, para hoy veremos el tema titulado Un engaño no tan sutil. Un engaño no tan sutil es el tema que estaremos estudiando en el día de hoy. Recordar a cada creyente que estudia con nosotros esta guía de estudio que la semana trae como texto clave Efesios 3:9, y de aclarar a todos la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, quien creó todas las cosas. Efesios capítulo 3, verso 9 es el texto que nos está sirviendo de fundamento. En este instante es un honor saludar a nuestro compañero de viaje hacia el cielo, Pastor Cristian Veras, quien está con nosotros aquí en cabina, realizando los comentarios a estas lecciones. Dios le guarde, Pastor. Gracias, Pastor, e igual que el Todopoderoso pueda continuar dirigiendo tu vida. Amén, muchas gracias. Vamos a orar en este momento y un saludo especial para nuestros amigos que sintonizan a Radio Amanecer en Estudio. Bendiciones del cielo para ti. Oramos. Querido Padre, en este momento una vez más pedimos tu dirección para que nos ayudes en el estudio de tu palabra y que podamos a la luz del Espíritu Santo ver los conceptos que nos presentas aquí en la guía de estudio de la Biblia para enseñar a nuestros oyentes acerca de esa palabra maravillosa, tu palabra bendita. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos al estudio para este día, un engaño no tan sutil. El enemigo, el diablo, definitivamente utiliza muchas formas de cómo tratar de engañar a los hijos de Dios, y se habla también de una evolución teísta o evolucionismo teísta, un tipo de creacionismo evolutivo cuyo punto de vista considera que las enseñanzas religiosas generales sobre Dios serían compatibles con la comprensión científica moderna sobre la evolución biológica. Así la práctica trata de unir conceptos de la filosofía, de lo que tiene que ver con la creencia cristiana, con los conceptos científicos referentes a la evolución del ser humano. Y la evolución teísta no es en sí misma una teoría científica, sino un rango de puntos de vista como sobre lo que tiene que ver con la ciencia de la evolución general, que se relaciona con las creencias religiosas, en contraste con los puntos de vista de la creación especial. Por eso, Pastor Veras y amigos, podrá usted escuchar declaraciones de personas que asumen el cristianismo y la vida cristiana como que hay posibilidades en términos evolutivos de cientos de miles o quizás de millones de años, cuando se trata de conjugar el término de la evolución conforme a lo que Darwin enseña y un concepto de la teoría en términos cristianos que tratan de unificar estos conceptos, pero definitivamente cuando vamos a las Sagradas Escrituras es muy difícil tratar de compaginar la creencia cristiana con un asunto de la evolución. Usted estuvo planteando en su comentario, hablando acerca de la evolución teísta,
quisiéramos decir que la evolución teísta, es prácticamente, o entre comillas, es una creencia cristiana. Es la creencia de que Dios creó. No nos engañemos. Por eso el autor de la guía de estudio está hablando de una singularidad de nuestra creación y una introducción, falsificación, que dice que no es tan sutil. Es algo que puede pasar desapercibido sin percatarnos, porque no es que no creen la creación. Ellos dicen, sí, Dios creó. Quien creó fue Dios. No hay problemas con eso. El asunto es que la creación no fue como la Biblia lo dice, y ya de plano está negando la creación. Uh-huh. Entonces, ¿qué dice la evolución teísta? Que la creación ocurrió no en 6 días literales como lo presenta la palabra de Dios, sino que fueron largos periodos, que fueron eras de años, donde la creación fue evolucionando, que Dios no hizo una creación de un cantazo, de un cuajo, que no la pudo hacer definitivamente así. O sea, cuando dice el texto que Dios creó al hombre y que formó en un momento al hombre, la evolución dice que lo fue formando a través de miles o millones de años. Uh-huh. Y esto es una falacia. Esto es un engaño, y por ende muy sutil, que Satanás ha propagado durante toda la historia de la creación para desacreditar el texto bíblico que tiene que ver con una creación en 6 días literales. Esto da como resultado, en primer lugar, que si logra que la gente crea que la creación no ocurrió en 6 días literales, entonces el séptimo día es un largo periodo de reposo que va desde la creación hasta nuestros días. Y entonces no existe un sábado semanal literal como lo dice la palabra de Dios. Por ende, ¿cómo vamos a reposar o a descansar en el séptimo día? Que es el único que reconoce a Dios como creador y el único que dice que nuestro origen eterno está en el reposo semanal. Este es el engaño sutil que Satanás ha llevado a la humanidad a través de miles de años a creer en cuanto a la creación. Bueno, pero pastor, es una creencia como que no tiene mucho compromiso con lo que se cree. Porque quizás uno de los grandes compromisos que tenemos con el Señor tiene que ver con el asunto de los mandamientos. Y estudiamos recientemente que el sábado es un día literal, 24 horas, un reposo realmente de 24 horas, y así también los días de la creación, y el sábado está incluido dentro de los mandamientos de la ley de Dios. Y pensar en una creación evolutiva, en esos procesos no hay ciertamente ningún tipo de compromiso con la palabra de Dios, que es lo que enseña justamente que el Señor es el creador y en 6 días hizo los cielos y la tierra. De ahí que nos estamos empeñando en este día de hablar acerca de esos engaños no tan sutil que podemos ver en ese proceso evolutivo. Este enfoque intenta armonizar esos datos científicos con lo que es el relato de Génesis, y decíamos al principio, es imposible hablar de una creación donde Dios hace y luego se desentiende, y en ese proceso evolutivo se van dando cosas con un dato tan claro y específico como dice la palabra de Dios. El Señor dijo y fue hecho, y hablar de una creación literal de 6 días, de manera que nos identificamos a ciencia cierta con lo que enseña la palabra de Dios, y creemos que no pasó millones y millones de años para que la existencia de la vida como la vemos fuera real. Dios habló a través de su palabra y las cosas existieron. Sí, por eso, pastor, algunos eruditos han entendido la expresión que significa un largo periodo indefinido de tiempo en cuanto a la creación, creyendo que algunas de las actividades divinas en los días siguientes, como por ejemplo la creación de las plantas, de los animales, ellos dicen que esto no podría haberse realizado dentro de un día literal.
ellos también piensan o hallan una justificación en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 8, donde dice que para Dios un día es como 1000 años. Y es obvio que este versículo no se puede usar para declarar la duración de los días de la creación, porque cuando leemos el resto del pasaje dice, y 1000 años es como un día. Lo que nos está diciendo es que Dios trasciende en el tiempo. Claro. El contexto de las palabras de Pedro aclaran entonces de una forma categórica lo que quiere resaltar con la eternidad de Dios. Y ese es el énfasis del texto. El Creador puede hacer en un día la obra de 1000 años y un periodo de 1000 años, un largo tiempo para los que esperan que se cumplan los juicios de Dios, lo puede hacer en un día. Por eso el Creador puede hacer en un día la obra de 1000 años. Y en el Salmo 90 ya Moisés, en una idea similar, pastor y estimados amigos, planteaba lo siguiente. Si vemos el Salmo 90, el versículo 4, allí se nos habla de este mismo principio. Y dice el salmista Moisés que Dios, delante de sus ojos 1000 años son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Absolutamente no se puede tomar como parámetro para decir que los días de la semana fueron largos periodos de tiempo por estos textos, porque están hablando de la eternidad de Dios. Y es así, pastor, como usted acaba de plantear. O sea, está haciendo alusión que el tiempo para Dios no pasa, no existe. Yo digo, pastor, siempre que nosotros los seres humanos sí nos ocupamos del tiempo, porque ya con la entrada del pecado, cuando se habla en la actualidad de una persona que está llegando a los 70, 80 años, está pensando mucho en el tiempo, porque sabe que es un proceso que va desgastando en términos físico, mental, y se da cuenta uno que por consecuencia de esto, o a causa de esto, pues la muerte llegará, pero para el Señor eso no existe, el tiempo no existe, Dios está por encima de. Ahora, hay algunas declaraciones bíblicas, dentro de las cuales usted mencionaba, por ejemplo, el libro de los Salmos. Hay otra declaración que el salmista presenta para darnos seguridad de que a través de la palabra de él fue las cosas que vemos hoy en día, la creación, el Señor dijo y fue hecho. En el libro de los Salmos, el Salmo 36, verso 6, se nos dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Es decir, que el Señor dijo y las cosas existieron, la naturaleza existió en cada uno de esos días literales que presenta la creación. Más aún, el versículo 9 del Salmo citado 33 dice: porque Él dijo y fue hecho, Él mandó, existió. Y ya si nosotros vamos al Nuevo Testamento, el apóstol Pablo en su carta a los Hebreos capítulo 11, verso 3, allí se nos dice lo siguiente: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y es así como lo va presentando, todas las escrituras van presentando el gran poder de Dios a través de su palabra. Él dice y las cosas existen, y es así como la Biblia demuestra el gran poder de Dios a través de su palabra para decir que las cosas fueron hechas en 6 días y descansó el 7º día. Lo que plantea el libro de Génesis es una creación tarde y mañana. Literalmente, cuando dice y fue la tarde y la mañana un día, está diciendo mañana fue día 1. O sea, tarde fue, mañana fue día 1. Es decir, la noche antecede a la mañana. Esto es la prueba de que el día inicia la puesta de sol. Levítico capítulo 23, versículo 32. Inicia con la puesta de sol. Por eso dice, tarde fue, mañana fue, día 1. Cuando llega la tarde del día siguiente, es un día. Entonces,
nos está hablando de día literal. De hecho, la palabra yom, que es para día, se refiere específicamente a tarde y mañana. Tarde fue, mañana fue un día. Ahora bien, en este concepto, la declaración literal tarde fue con las horas siguientes de la noche y luego mañana fue con las horas sucesivas del día 1, es claramente la descripción de un día astronómico. No nos está hablando de un día simbólico, sino de un día astronómico. Esto es un día de 24 horas de duración y es el equivalente de la palabra compuesta, una palabra hebrea compuesta que posteriormente tardes y mañanas en Daniel 8:14 en la Reina Valera de 1909 aparece como días, significando aquí días proféticos, y como la palabra griega de Pablo, nutemerón, traducida como una noche y un día, y que en 2 de Corintios capítulo 11:25 Pablo también asevera lo mismo. Así los hebreos nunca dudaron, pastor y estimados amigos, del significado de esta expresión tarde y mañana, que comenzaban en el día con la puesta del sol, como dije, y que terminaban con la puesta del sol del siguiente día, citando a Levítico 23:32 y Deuteronomio capítulo 16, versículo 6. Apreciado amigo, cuando nos ponemos en contacto con los capítulos 1 y 2 del libro de Génesis, podemos decir sin temor a equivocarnos que la estructura lingüística de estos dos capítulos no permite jamás, bajo ninguna circunstancia, no permite ninguna otra concepción. Incluso los eruditos que no creen en la creación literal de 6 días reconocen que la intención del autor era señalar o enseñar la creación de 6 días literales de 24 horas cada uno. Y pastor recientemente hizo mención de la palabra yom de Génesis 1, día. Vemos que a lo largo de todas las escrituras de la Biblia, cada vez que un número modifica la palabra yom como adjetivo, tercer, primer día y demás, limita también siempre ese periodo de 24 horas, y no hay una sola ocasión en que las Sagradas Escrituras donde se pueda ver que ese número modifica al sustantivo e indique un periodo indefinido. Sin excepción, siempre será un periodo de 24 horas. Eso es muy cierto, pastor, y tomando como parámetro ese comentario, pudiéramos hablar del cuarto mandamiento de la ley de Dios, que es uno de los actos inconfundibles para determinar que aquí se está hablando de periodos literales de 24 horas. Por ejemplo, en el mandamiento mismo del sábado, con palabras inconfundibles, habla de la obra de declaración y declara: en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Si los cielos y la tierra fueron hechos en días simbólicos y un día equivale a miles de años, todavía debería estar creando Dios. Porque estamos hablando de millones de años. Si un día equivale a millones de años, eras interminables, entonces está hablando de 6 días, serían millones y millones de años, la creación no estaría completa. Y si fue evolucionando y perfeccionando con el tiempo, ya la creación está envejeciendo y se está deteriorando, lo que indica que eso es una locura total. No existe absolutamente eso en el cuadro divino. Y miren lo que dice: reposó en el 7º día. Está hablando de el reposo semanal. En el Pentateuco aparece lo que es el año sabático, y dice claro que cada 7 años habrá un año sabático, y cada 49 años, el año 50, sería año del jubileo. Se hacía literal, no simbólico, lo que indica que este reposo, que es un reposo parecido al reposo semanal, es literal. Entonces el reposo semanal también es literal. Y cuando habla de día, en el contexto de la creación, está hablando también de días literales. Perfecto. Fíjese, pastor, que ahora que usted acaba de hacer mención
de ese reposo sabático en términos de años, se ha comprobado que cuando la tierra está sujeta a un cultivo muy intenso, siempre cultivándola, necesita cierto tiempo, espacio de tiempo para recuperarse en términos de los minerales que consumen los vegetales. Por eso, muy sabiamente Dios ordena en ese sentido sobre el año sabático, para referirse a que la tierra debía descansar cada 7 años y la tierra debía ser expuesta a un intenso cultivo durante 6 años. Es todo una combinación para ilustrar justamente la importancia que tiene el día sábado en términos de recuperar cada semana nuestras fuerzas en términos espirituales y encontrarnos con el Señor. Y cuando miramos la semana de esa manera, de días literales de 24 horas, pues ahí estamos estrechando nuestra relación con Dios. Uno de los ardides de Satanás consiste en lograr que los seres humanos, los hombres, acepten las fábulas de los incrédulos, pues así puede oscurecer lo que es la ley de Dios, muy clara en sí misma, y envalentonar a los hombres para que se rebelen contra el gobierno divino, contra el gobierno de Dios. Y sus esfuerzos van dirigidos especialmente contra el cuarto mandamiento, porque éste señala tan claramente al Dios vivo como creador del cielo y de la tierra, y es por eso que nosotros hemos estado durante toda esta semana insistiendo en lo importante que es mirar a Dios en el control de todas las cosas que suceden en la tierra, y el sábado y la semana literal nos explican que Dios es el autor de todo lo que existe. Vuelvo a la palabra Yom en la Biblia. Este término, que aparece innumerables veces, siempre se refiere a días literales, pastor. Uh-huh. La palabra Yom, día, en el texto de la Biblia, del Pentateuco y del Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando María fue expulsada del campamento por 7 días, en el libro de Números, ella no duró 7 millones de años fuera del campamento. Ella duró 7 días, una semana, y a la semana, cuando se completó el castigo que Dios le había puesto, que realmente fue un castigo justo, notemos, bueno, voy a aclarar brevemente. Sacar a María fuera del campamento indicaba que le estaba sacando supuestamente de la presencia de Dios. Cuando ella es sacada de la presencia de Dios, el pueblo temió por la vida de María. Pero lo cierto es que si la presencia de Dios no lo hubiese acompañado fuera del campamento, María hubiese perecido, porque allí estaban las fieras salvajes, estaba todo. Lo que nos está diciendo es que en el castigo Dios acompañó a María. Aun cuando Dios nos está castigando, nos acompaña. Cierro el paréntesis y continúo. María duró 7 días literales, sencillamente una semana. Tiene que ser 7 días porque todavía no estamos en la eternidad. Ni María está viva. Exacto, cuando usted tendrá la oportunidad de cumplir 7 millones de años, 8 millones de años. De nuestra parte es importante recordar que algunos realizan un gran esfuerzo constante para explicar la obra de la creación como el resultado de las causas naturales. No sé usted, pero este servidor se ha topado con tantas personas con teorías extrañas y siempre hemos dicho, recordando aquellos años de estudiante en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en la carrera de biología, decíamos los estudiantes que hay que tener más fe para creer en esos procesos evolutivos y esas teorías que de esa manera sencilla que hace la descripción la palabra de Dios en 7 días. Y en abierta oposición, las verdades consignadas en las Sagradas Escrituras, el razonamiento humano, es aceptado aún por personas, señores, que se dicen ser temerosas de Dios, cristianas. Hay quienes se oponen al estudio e investigación de las profecías, del caso de Daniel, del libro Apocalipsis que estamos estudiando, diciendo que estas son tan oscuras que no podemos comprenderla. No obstante, esas mismas personas reciben ansiosamente las suposiciones de los geólogos, que están en contradicción con el relato abierto de Moisés. Pero si lo que Dios ha revelado es tan difícil de comprender,
cuán ilógico es aceptar meras suposiciones en lo que se refiere a cosas que Él no ha revelado, e incurrimos en grandes errores al decir o hablar de fechas geológicas de millones y millones de años para el proceso de la vida. Cabe destacar, llegando al final de nuestro comentario en el día de hoy, de que el ataque de Satanás hacia la creación de Dios en 6 días literales no es más que para desacreditar el sábado, que es el 4º mandamiento de la ley de Dios. Al atacar el sábado, Satanás está desafiando la esencia misma de la autoridad de Dios. Está diciendo, es el día que te da la autoridad como creador, yo lo voy a tirar por el suelo porque yo desafío tu autoridad. Y cuando nosotros socavamos lo que es la esencia misma del sábado como cristianos, nos estamos confabulando con Satanás para tirar la autoridad de Dios por el suelo también. En el jardín del Edén, Eva se confabuló con Satanás, hizo amistad con Satanás para declarar a Dios mentiroso. Por eso, cuando nosotros de igual manera tiramos la santidad del sábado por el suelo, estamos juntándonos con Satanás de nuevo para decir que Dios es mentiroso, porque Él declaró ese día como el día en el cual debemos adorarlo como creador. Cuando lo hacemos lo contrario, estamos diciendo que no reconocemos la autoridad de Dios en nuestras vidas. Cabe destacar que junto con Satanás seremos destruidos entonces. Bueno, para eso estamos nosotros aquí, para orientar a la población y a través del estudio de la palabra de Dios puedan chequear ciertamente que nosotros estamos transitando a través de la Biblia en un proceso lógico que finalmente nos dará la oportunidad de morar con el Señor por toda la eternidad. Y por eso, pastor y estimados amigos, entonces hay un engaño que es lanzado por el enemigo y que nosotros hoy estamos diciendo, es muy fácil. Miren a ver qué fácil es. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Si la Biblia lo dice, yo lo creo. Y la Biblia lo que dice es que el sábado sigue siendo el día del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, gracias, porque en este momento nos das la oportunidad de a través de tu palabra ver que ella no ha cambiado. Tu santa ley es perfecta. Ni un solo de los mandamientos ha sido cambiado, mucho menos el 4º mandamiento que dice acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ayúdanos a observar tu santa ley y con ello reconocer tu autoridad divina sobre toda la creación. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.